Dios bendiga, amados hermanos. Buenos días. Gracias a Dios porque Él nos permite estar en este lugar para escuchar su bendita palabra. Antes de leer la escritura, vamos a cantar el canto que dice: como el siervo busca por las aguas. Gloria a Dios. Gócese en la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Donde usted está escuchando, ahí está Dios en su hogar. Dios está en todo lugar. Adoremos su santo nombre. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gloria a Dios. Anhelamos esa presencia gloriosa en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Con toda reverencia les voy a invitar que tomen su sagrada escritura y vamos a leer con la ayuda de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Bendito y alabado sea el Señor. Libro de los Salmos número 42. Bendito sea el Señor. Salmo número 42. Su versículo 1 y 2. La escritura nos dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Vamos a orar para que Dios nos ayude y podamos recibir con gozo su palabra. Oramos. Amado Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador, estamos delante de ti para pedirte, Señor, que nos ayudes para poder comprender, Señor, el propósito de tu palabra que hemos de escuchar en este momento. Glorifica tu poder grandemente, Señor. Te ruego por cada uno de los que están escuchando esta transmisión, que la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo sea en sus vidas gloriosamente, Padre, y sea tu Espíritu Santo que hable y redarguya el corazón de cada uno. Mi vida está en tus manos también para que la uses, Señor mío, y solamente hable tu palabra. En tus manos nos abandonamos a tu especial cuidado, creyendo, Dios, que obrarás grandemente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues puede usted tomar su asiento ahí en su hogar, ponerse cómodo con la ayuda de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Muchas personas viven en la búsqueda de cosas de este mundo, como riquezas, placeres, fama, religiones, etcétera, para satisfacer su necesidad interior, es decir, de su alma. El hombre busca
saciar su necesidad, pero nunca podrá encontrar en este mundo lo que su alma necesita. Pues lo que el hombre necesita es buscar a Dios, pues en Dios está lo que su alma necesita. Asimismo, la vida del cristiano, pues la vida del Hijo de Dios depende absolutamente del Señor. Nuestra vida espiritual depende de Dios. Hoy vamos a considerar el tema: necesito buscar la presencia de Dios. Necesito es tener necesidad de alguien o de alguna cosa. Buscar, hacer algo por encontrar a alguien o algo. Hacer lo necesario para conseguir. Es decir, esforzarse en esa búsqueda. Pero se habla de la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios es buscar su gozo, su amor, su fuego divino en nuestro corazón. Sentir su presencia es estar llenos de su Espíritu Santo. También es vivir en comunión con Él, en contacto con Él, tener plenitud en Él. Sentir su presencia es algo que no podemos describir. Es momento muy especial entre Dios y nosotros, donde nuestra alma es saciada teniendo comunión con su Creador. Es un momento donde estamos únicamente Dios y nosotros. Bendito sea su santo nombre. La necesidad de buscar la presencia de Dios. Este salmo describe la necesidad del alma del hombre, la necesidad de Dios de su presencia, pues el alma anhela a su Creador. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hace una comparación de un ciervo sediento que busca por los arroyos donde el agua corre para saciar su sed. Con esa agua refrescante. Dice brama porque existe una necesidad interna y va en busca de lo que puede saciar su sed. En este caso, el agua satisface, calma, sacia, suple la necesidad que tiene. Bendito sea el Señor. Entonces, este salmo dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía, como el ciervo sediento. Mi alma clama por ti. El escritor de este salmo expresa: así clama. Clamar es emitir voces, requerir una cosa con urgencia, grito o voz con esfuerzo, una búsqueda con vehemencia, como lo hizo Jacob cuando luchaba con aquel ángel. Dice la Biblia que él persistió luchando y le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Una búsqueda de esa bendición. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por ti, oh Dios. Es decir, por su presencia. Por su presencia que lo llena todo en nuestra vida. Consolándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, sanándonos, restaurándonos. Solo Dios con su presencia puede saciar la sed, la necesidad en nuestra vida. Él es la respuesta, la esperanza, lo que necesitamos para vivir en plenitud. Bendito sea el Señor. También este salmo dice:
Por ti, oh Dios, el alma mía, el alma del ser humano anhela la presencia de Dios. Pues el hombre perdió contacto y la comunión con Dios desde el día que fue echado del Edén. Quedó solo, vacío, pero el alma busca a su Creador como un niño busca a su madre. Anhela tener nuevamente comunión con su Creador. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma anhela de su presencia. Pues sin Dios el hombre está muerto, está vacío. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, cuando emite el Señor esa sentencia, porque se había ocupado en las cosas materiales y las cosas espirituales las había dejado. Y la iglesia dijo que no necesitaba nada, que lo tenía todo. Pero el Señor, en esa carta que le envía, le dice: eres un cuitado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es importante buscar la presencia de Dios para estar cerca de Él y nuestra alma viva en plenitud con Dios. Pero este salmo también dice del Dios vivo, porque solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, Él sacia verdaderamente a plenitud nuestra vida. Dios es real, Él es verdadero, Él da agua viva. Bendito sea el Señor. Como lo dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, su capítulo 7. La Escritura nos enseña al respecto cuando Jesús precisamente habla y Él mismo es el agua de vida. Evangelio de San Juan 7, su versículo 37 y 38 dice: mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Él es la fuente que puede saciar el alma sedienta. Él es la fuente que puede dar lo que el hombre necesita. El Señor Jesús se ponía de pie y decía: si alguno tiene sed, si alguno necesita ser saciado, realmente el alma necesita la presencia de Dios, porque sin ella el hombre está perdido. Hablando del cristiano, vive vacío solamente con el conocimiento, pero sin la presencia de Dios. Por eso Jesús dice: vengan. Él clamaba, Él invitaba y decía: ríos de agua viva correrán de su vientre. Ríos de agua viva fluirá en su vientre, fluirá en su interior esa presencia bendita de Dios. Dios puede saciar al alma sedienta que está en pecado, que no tiene esperanza alguna, al caído, al enfermo, al que está lejos de Dios, cual hijo pródigo. Jesucristo es la fuente que salta para vida eterna. Gloria a Dios. El siervo se aumenta su sed cuando es perseguido por los cazadores y corre presuroso huyendo de ellos. Aumenta su sed. Todo hijo de Dios lucha día a día en este mundo malo, vacío, seco cual desierto. Solo puede sentirse pleno, feliz en la presencia de Dios. Allí hay descanso, fortaleza
y comunión con Dios. Bendito sea su nombre. Es una necesidad que todo ser humano tiene, pero ¿cuántos no la sienten? ¿Cuántos no sienten la necesidad de buscar la presencia de Dios? Se han descuidado espiritualmente. Una vida espiritual monótona, vacía. Se han convertido en religiosos, pero no existe una comunión verdadera con Dios. La presencia de Dios está ausente de sus vidas. Hay muerte espiritual, hay tibieza espiritual. Por ello existe una necesidad allí en el alma. El alma anhela, el alma desea, como el siervo busca, brama, anhela estar en esos arroyos, absorbiendo el agua, tomando el agua. Así nosotros debemos buscar la presencia de Dios día a día, estar cerca de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Necesito buscar la presencia de Dios. Esto es para mantenerse avivado y no morir espiritualmente. Esto es muy importante. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de nuestro Dios y vamos a dar lectura con la ayuda del Señor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dice la palabra, capítulo 1, su versículo 5, 6 y 8. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura. Evangelio de San Lucas 1, 5 y 6. Primero dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos de el Señor. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en su suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. La Escritura nos enseña acerca de este matrimonio, Zacarías y Elisabet, personas justas, las cuales buscaban de Dios. En ese tiempo, pues no había palabra de Jehová. Pasaron 400 años hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Pero en ese lapso de tiempo hubo personas que mantenían su comunión con Dios, mantenían buscando a Dios, se mantenían en comunión con Dios. Y aquí encontramos estas dos personas. Dice la Biblia, eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y dice la palabra que el sacerdote Zacarías ejercía el servicio de Dios. No estaba descuidado. A pesar de que no había, verdad, búsqueda de Dios en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, este hombre se mantenía buscando de Dios, sirviendo a Dios. Conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en su suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. ¿Qué hacía el sacerdote? Sencillamente buscaba la presencia de Dios, buscaba estar en la presencia de Dios, sirviendo al Señor en el templo. Asimismo nos dice la Escritura también de
Otra persona, San Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37 dice: estaba también allí Ana profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virgindad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Necesito buscar la presencia de Dios para mantenerme avivado y no morir espiritualmente. Nuestra vida espiritual absolutamente depende de Dios. Si no estamos en Dios, si no buscamos a Dios, su presencia, sencillamente nos morimos, perecemos, nos debilitamos, decaemos. Encontramos en la palabra aquella mujer llamada Ana, profetisa, hija de Panuel. Dice la escritura que era viuda de hasta 84 años, era de grande edad, pero veamos su actitud, veamos su reverencia a Dios, su servicio a Dios y buscándolo con ayunos y oraciones. Ayunos y oraciones, perseveraba buscando la presencia de Dios, mantenía su comunión con Dios. Qué importante que todo hijo de Dios se mantenga buscando la presencia de Dios para estar avivado, para no morir espiritualmente. Cuando alguien ya no busca la presencia de Dios, ya no se esmera por ello, se descuida, se confía. Dice: soy creyente, ya me bauticé. Dice el pastor: sé predicar bien, tengo conocimiento. Y se olvida que su vida depende de Dios, que su vida espiritual depende de Dios, y pierde esa bendición, se descuida y cae en pecado. Muere espiritualmente, se seca. La escritura dice que Ana, a pesar de su edad, estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Necesito buscar la presencia de Dios para mantenerme avivado y no morir espiritualmente, sirviendo al Señor. La Biblia dice: en el cuidado no perezosos, mas ardientes en el espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, buscando la presencia de Dios, fervientes en espíritu, en comunión, en contacto con el Señor. No se apartaba esta mujer llamada Ana, no se apartaba, allí estaba buscando el rostro del Señor. La escritura nos enseña también, la palabra nos dice en Primero de Reyes, libro Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bien que el pueblo de Israel estaba en apostasía, pues le habían dado la espalda a Dios. Ahora ellos seguían a Baal. Pero había un hombre entre ellos llamado Elías. Elías vivía en comunión con Dios. Era un hombre que estaba avivado espiritualmente y se presenta a Acab el rey y le dice: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy. Delante del cual estoy. Vivía en armonía con Dios, vivía en comunión con Dios, porque estaba delante de la presencia de Dios. Vive Jehová Dios de Israel, del cual delante estoy. Él hablaba la palabra de Dios, hablaba la palabra del Señor con poder, con autoridad, porque estaba en la presencia de Dios, porque vivía una comunión con Dios.
porque vivía en armonía con Dios, mientras que todo el pueblo era idólatra. Este hombre, siervo de Jehová, estaba delante de la presencia de Dios. Son tiempos difíciles los que vivimos, son tiempos peligrosos, son tiempos malos. Muchos apostatarán de la fe, pero cada uno de nosotros hoy estamos escuchando la palabra. Para mantenerse avivado y no morir espiritualmente, necesito buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios lo va a mantener avivado, fortalecido espiritualmente. Lo va a mantener sirviendo a Dios, cumpliendo con sus deberes como cristianos, llevando a cabo la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Esa misión que el Señor Jesucristo nos encomendó, la vamos a llevar a cabo si buscamos su presencia, si buscamos su rostro. Elías se mantenía sirviendo al Señor. Cuán importante es buscar la presencia de Dios. Esto nos mantiene avivados y no vamos a morir espiritualmente. También nos dice la Biblia, para guardarse y vivir en santidad. La escritura dice en el libro del Éxodo, capítulo 34, su versículo 28. Gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice la escritura, libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 28 y 29, dice así: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Gloria a Dios. Moisés estuvo con Jehová en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Gloria a Dios, buscando su presencia, hablando con él, hablando con Dios. No comió pan ni bebió agua. Una búsqueda intensa, una búsqueda con vehemencia. Con todo su corazón dedicó tiempo para estar con Dios. 40 días y 40 noches. Todo ese tiempo estuvo en la presencia de Dios. Fue algo extraordinario cuando Moisés desciende del monte. La Biblia dice que cuando él descendía, no sabía Moisés que la tez de su rostro resplandecía. Que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Gloria a Dios. Después que Moisés estuvo con Dios en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, descendió del monte y resplandecía su rostro. La gloria de Dios lo había llenado. La gloria de Jehová lo había llenado, lo había inundado, tanto que su rostro resplandecía. La tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Después que habló con Dios, después que estuvo con Dios en el monte Sinaí, Moisés resplandecía su rostro. Vemos entonces que cuando se busca la presencia de Dios, cuando se está en la presencia de Dios, nuestra vida se santifica. No olvidemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Para cuando Cristo venga necesitamos vivir y estar en santidad. Vivimos en un mundo malo, nos rodea el pecado por doquiera. La maldad es mucha, la maldad se multiplica. Pero nosotros tenemos esta bendición de estar en la presencia de Dios para no contaminarnos y ser santificados. Cuando buscamos la presencia del Señor, nuestra vida se santifica. Cuando estamos en comunión con Dios, nuestra vida se santifica. Nuestra vida está limpia delante de Él, porque allí Él nos moldea, ahí Él nos norma. Cuando estamos en su presencia, a través de la oración o a través de la alabanza, Él toma nuestra vida, Él toma nuestro ser, a través de su Espíritu Santo nos llena. Bendito sea su nombre, y nuestra vida es santificada, es quemada toda escoria. Es quemada toda escoria de nosotros, y entonces somos santificados. Todo ese tiempo que Moisés estuvo con Jehová, grande bendición recibió, grande bendición recibió en su vida. Su tez resplandecía. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Se da cuenta, amado consiervo? La necesidad de buscar la presencia de Dios, porque allí el Señor nos da de su santidad. Él nos santifica, pero también la Escritura nos enseña que cuando buscamos la presencia de Dios, somos fuertes y podemos vencer el mal. La Escritura dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, su versículo 41 al 43. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Evangelio de San Lucas 22, 41 al 43. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo y confortóle. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, Él estuvo en la presencia de Dios, buscando su rostro cuando enfrentaba esa gran batalla, esa gran lucha. Había de morir, había de entregar su vida por todos los pecadores, pero no era fácil. Tanto que Él le pide a nuestro Dios y le dice: si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad. Si quieres, pasa este vaso de mí. Como ser humano, Jesús sentía el dolor. La Biblia dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una lucha muy fuerte, pero ahí en el Getsemaní, lugar de oración, ahí fue nuestro Señor Jesucristo a orar para estar en comunión con Dios, para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y la Biblia dice que estando orando, le apareció un ángel del cielo confortándole. En la presencia de Dios recibimos fortaleza para poder vencer el mal, el pecado. El enemigo, dice la Biblia, que cual león rugiente busca devorar, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. No olvidemos que dice la palabra que el enemigo, el ladrón, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero nosotros somos hijos de Dios, y en Dios nosotros somos más que vencedores. Pero necesitamos buscar la presencia de Dios, como nuestro Señor Jesucristo cuando enfrentaba esa lucha, cuando enfrentaba esa batalla. Estando orando, el ángel le apareció
y le confortó. Qué hermoso es estar en comunión con Dios a través de la oración. A través de la oración, cuando estamos postrados, orando, buscando su presencia, estamos buscando su fortaleza. Es ahí donde el Señor nos conforta. El Señor nos llena, el Señor nos levanta, el Señor nos da fuerzas para hacer guerra al enemigo, para hacerle frente a nuestro enemigo. Pero necesitamos la presencia de Dios. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. No tenemos fuerzas, no hay fuerzas para luchar contra el mal de nosotros. Somos débiles, somos insuficientes, somos incapaces. Pero en Dios está nuestra fortaleza. Por eso necesitamos buscar su presencia cada día, para ser fuertes, para ser vencedores. La escritura dice que cuando el profeta Jeremías enfrentó aquella desilusión del pueblo, porque todos se burlaban de él, no había quien aceptara la palabra, él se sintió frustrado. Y cuando él sintió esa frustración en su vida, fue en él como un fuego ardiente. Gloria a Dios. Un fuego metido en sus huesos que no pudo resistir. Y cuando ese fuego es metido en sus huesos, él dice: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria a Dios. Después de sentirse tan desalentado, después de sentirse frustrado, ahora dice: Jehová está conmigo. Oh, porque ese fuego lo llenó. Ese fuego llenó su vida. Ese fuego penetró su interior. Y entonces él tuvo fuerzas. Él tuvo fortaleza. Jesús fue al Calvario. Jesús fue a la cruz del Calvario y allí entregó su vida. Pero antes de ir y enfrentar esa batalla, él estuvo en el Getsemaní orando en la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Y él es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Si él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo también para mantener esa armonía con el Señor y ser vencedores. El cristiano enfrenta luchas diversas. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, enfrenta problemas diversos que humanamente no se pueden resolver. Pero la Biblia dice que cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Bendito sea el Señor. Levantará bandera contra él, nos defenderá, peleará por nosotros. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Si estamos débiles, si confiamos en nuestras fuerzas, somos derrotados. El profeta Zacarías escribe y dice: no es con fuerza, no es con ejército, mas con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. La presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios nos hace fuertes. La presencia de Dios nos da la victoria. Bendito sea su nombre. Él nos levanta con su poder. Jesucristo nuestro Señor fue confortado cuando estaba orando en el Getsemaní. Tenemos que buscar la presencia de Dios, no descuidarnos. También la escritura dice en el libro del Éxodo, capítulo 33, su versículo 14, con la ayuda de nuestro Dios, leemos la palabra de nuestro Dios. Libro del Éxodo, capítulo 33, su versículo 14. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Necesito buscar la presencia de Dios para encontrar descanso cuando sentimos que la carga es pesada. Moisés, siervo de Jehová, llevaba la responsabilidad del pueblo de Israel que había salido de Egipto, pero no era fácil.
era una carga muy pesada para él. Como ser humano se debilitaba. Como ser humano él enfrentaba el desánimo. Se sintió en un momento que no podía. ¿Cuántas veces sentimos que ya no podemos? ¿Cuántas veces sentimos que las fuerzas se acaban? Tenemos un deber, una responsabilidad, un compromiso delante de Dios que cumplir. Y muchas veces nos sentimos sin fuerzas. Nos sentimos sin fuerzas para continuar el camino del Señor, para seguir en esa lucha, en esa batalla. ¿Cuántas veces se prolonga la lucha y nos sentimos cansados? O después de la lucha, como sucedió con Sansón. Después de vencer a los filisteos, él tuvo sed, él tuvo necesidad. Pero allí hubo una fuente donde él fue saciado. Para que nosotros tengamos descanso y esa carga sea ligera, necesitamos buscar la presencia de Dios. Él respondió y dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Gloria a Dios. Mi rostro, mi presencia. Dice Dios: mi presencia, mi rostro irá contigo. Mi presencia estará contigo y te haré descansar. Ahí tenemos descanso. Cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que las fuerzas se nos acaban, ahí hay descanso, ahí hay fortaleza en la presencia de Dios. Cuando nos humillamos ante Él de todo corazón, Jesucristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En Él hay descanso, en Él hay paz, en Él hay tranquilidad. Necesito buscar la presencia de Dios para encontrar descanso. No tenemos que huir, no tenemos que dejar el camino de Dios, no tenemos que actuar de otra manera contraria. Lo que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios en oración, buscándole con todo el corazón, buscándole con todas nuestras fuerzas, buscándole con toda nuestra alma, buscándole, humillándonos delante de Él. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, usted que se ha descuidado, se siente vacío, se siente seco, ya no siente la presencia de Dios en los cultos. Cuando usted ora, se ha vuelto monótono en esa oración. Cuando usted alaba a Dios en el templo, se ha ausentado la presencia de Dios de su vida. Se ha ausentado la presencia de Dios de su corazón. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, porque no hay sumisión a la palabra, a la doctrina de Jesucristo. Hoy el Señor le invita para que usted se acerque a Él. No importa la situación en que esté viviendo, acérquese a Dios. Acérquese, busque su presencia y usted va a ser avivado. Se siente morir espiritualmente, siente que está muriendo en su vida espiritual. Hoy levántese, humíllese delante del Señor, pídale perdón al Señor. Y el Señor, que es grande en misericordia, perdonará sus pecados y volverá a levantarlo. Puede decir como dijo el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: vuélvenos, oh Jehová, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si usted se humilla, si usted clama como el siervo, busca por las aguas,
El Señor extenderá su mano. El Señor le va a tocar. El Señor va a llenarlo. El Señor va a volver su Espíritu Santo a su vida. La oración del rey David cuando había pecado dijo: vuélveme el gozo de tu salud. El Espíritu libre me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu. El Señor le está dando una oportunidad para que usted se levante. Usted ha buscado en cisternas rotas. No siente la presencia de Dios. Se ha conformado con ser un religioso. El Señor quiere levantarlo para que usted se guarde en santidad. Necesita buscar la presencia de Dios. Se siente débil, se siente cansado, quisiera huir, quisiera ya dejar su lugar como miembro, o quizás el ministerio, quizás como el profeta Jeremías, ya no quiere acordarse más. Es el momento que el Señor le invita: acérquese a Él. Él le va a hacer descansar. Va a sentir descanso en su presencia. Lo va a saciar, lo va a llenar, lo va a bendecir, lo va a restaurar. Y cuando usted ore, pueda sentir su presencia, pueda sentir su calor, pueda sentir su mano, pueda sentir su gloria. Ahí donde está, ahí donde usted se encuentra. ¿Está usted en la oficina? ¿Está usted en su hogar con su familia? ¿Está usted escuchando esta enseñanza? Dios está tocando su corazón. No se resista. Mañana puede ser tarde. Cuando usted quiera volver a buscar la presencia de Dios, ya no puede estar esa bendición. La Biblia dice que Esaú perdió la bendición. Dios quiere levantarlo otra vez en su presencia. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesucristo, estamos delante de ti en este momento. Esta es tu palabra, Señor. Esta es tu palabra. Necesitamos buscar tu presencia. Necesitamos buscar tu presencia, como el siervo brama, como el siervo busca por los arroyos, por las corrientes, buscando agua, saciar su sed. Así el Hijo de Dios debe buscar con ansiedad tu gloriosa presencia. Señor mío, tú estás presto para bendecir a cada uno. Mira en este momento ¿quién está escuchando esta palabra? ¿Quién está recibiendo este mensaje? Tú conoces cómo está viviendo, cuál es su condición, de qué manera está viviendo. Señor mío, si se siente morir espiritualmente, llénalo en este momento. Vuelve el gozo de tu salvación a su vida, que vuelva a sentir tu presencia gloriosa. Puedes llenarlo, volver tu Santo Espíritu a su vida, regenerarlo. Gloria a tu nombre. Restaurarlo, restáurale, levanta. Avívalo en el nombre de Cristo. El que se siente cansado, debilitado, sin fuerzas, sin deseos de continuar, Dios mío, dale esa fortaleza. Hazlo descansar en tu presencia. Hazlo descansar. Gloria a tu nombre. Llena su vida, llena su corazón, llena su alma, llena su ser. En el nombre de Cristo, en tu presencia encontramos descanso, fortaleza, bendición a nuestra vida, vivir en santidad. Gloria a tu nombre, Dios mío, que tu presencia no falte en la vida de cada uno de los que hoy están escuchando tu palabra. Señor, están en tus manos. Todo lo hemos hecho para tu gloria y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes abundantemente.